¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatpi.com. www.informatpi.com. Un diario de frente con la verdad. Buenas tardes, bienvenidos a La Boca del Lobo. En el programa de hoy vamos a conversar con Víctor Pavón, quien es economista, docente, investigador y ahora candidato a senador nacional por el partido que él mismo fundó, Libertad y República. Víctor, buenas tardes, un gusto tenerte en nuestro espacio. Buenas tardes, Nicolás, es realmente un gran placer estar contigo y con toda la enorme audiencia. Muchas gracias por tu tiempo, Víctor. A mí me gustaría arrancar porque en muchas ocasiones a vos se te pidió que te definieras y en todas esas ocasiones lo hiciste diciendo que sos liberal republicano. Me gustaría que me expliques y que le expliques a la gente que nos está escuchando cómo se traduce esa definición de liberal y republicano. Y se traduce como el liberal clásico, Nicolás. El liberal republicano es aquel que cree en primer lugar en la libertad como un valor moral que conforma la trilogía de la vida, la libertad y la propiedad privada, que son derechos naturales que provienen de Dios, si uno es creyente, o directamente son el producto de la evolución. Más allá de esa discusión, que también podríamos hacerla, en realidad la expresión república que lleva nuestro partido tiene la connotación de que lo que se denomina la libertad tiene que ser resguardada por un orden institucional que también abarque el respeto a la dignidad y en particular los derechos individuales, a la vida, la libertad y la propiedad. Por lo tanto, cuando hablamos de liberal republicano, estábamos hablando de la concepción clásica del liberalismo, que es la de Hayek, la de Mises, la de los grandes tratadistas, especialmente del iluminismo francés e inglés, y tiene como propósito hacer valer la sociedad libre, pero siempre tomando en cuenta los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, y que el gobierno debe estar permanentemente vigilado y controlado, porque como decía Thomas Jefferson, ese es el precio finalmente de nuestra libertad. Justamente, hablando del Estado, Víctor, siempre te escuchamos cuando se habla del Estado, vos hablas del tamaño y de cuán perjudicial es ese tamaño para el desarrollo. A mí me gustaría trabajar sobre una hipótesis. ¿Sí? Mañana la gente te elige para ocupar una banca en el Senado. ¿Qué proyectos tenés en mente para achicar ese Estado y por dónde arrancarías? Porque es una tarea que casi titánica, achicar el Estado paraguayo. ¿Por dónde iniciarías vos? Sí, bien dijiste, Nicolás, la tarea es epopéyica realmente. No es fácil disminuir un Estado que desde prácticamente 1813, cuando se estableció la primera dictadura en Paraguay, ya tuvimos lamentablemente una tendencia contraria al resguardo precisamente del orden constitucional de la libertad, que a diferencia ciertamente de Argentina, con Juan Bautista Alberdi, esa tendencia fue muy auspiciosa y realmente muy beneficiosa para ese gran país del sur. Aquí en Paraguay nosotros no hemos tenido esa suerte de circunstancias históricas, sino que lamentablemente si trazamos una línea histórica incluso de 1811 a esta parte, vamos a ver que el Paraguay fue lamentablemente gobernado por personas muy de escasas luces, autoritarias y de tendencia colectivista. Básicamente hay destellos como el gobierno especialmente de Eusebio Ayala, pero como sabemos apenas fueron destellos. Y sigue esa tradición, lamentablemente, y eso se debe a que todavía nosotros creemos que el Estado es un pedestal, pero ocurre que ahora es un pedestal, es un monstruo con pie de barro. Por ejemplo, el sistema previsional paraguayo, que está manejado por el IPS, es un sistema que debe ser absolutamente y cuanto antes ya reformado. Porque ocurre que está dividido en dos partes el sistema previsional, pero unido en una caja común, que es el sistema de jubilación y de la salud. Eso tiene que ser dividido. Nosotros pensamos que tenemos que ir a un sistema de capitalización individual y no al sistema de reparto. Porque ahora, así como estamos en 5 o 6 años más, eso va a quebrar. La otra gran reforma es el sistema educativo. Tenemos que reducir el tamaño del Estado y eso va a hacer que el Ministerio de Educación
en un momento dado se pueda convertir en un ente inservible. Yo personalmente creo lo que debe ser derogado del Ministerio de Educación. Bueno, tiene razón de ser la educación dentro de una sociedad libre. Pero empecemos nosotros por hacer los famosos vouchers educativos, que es la idea, como sabemos, de Milton Friedman, donde le vamos a entregar los cheques y la familia van a poder elegir la escuela y las mallas curriculares que mejor les parezcan. La otra gran reforma es el tema precisamente impositivo. Para reducir el Estado tenemos que cortarle los víveres por los cuales se alimenta el Leviatán, ese Estado gigantesco, ¿verdad? Entonces nosotros decimos en el Partido Libertad y República que tenemos que tener un solo impuesto. Y la gente me suele decir, ¿cómo con un solo impuesto? Y bueno, yo sé que es una idea bastante, digamos, muy disruptiva, vamos a decir, pero es importante decir nomás que hoy en día el 55% ya de los ingresos del presupuesto es solventado por el impuesto valor agregado. En consecuencia, si nosotros redujéramos en primer lugar todos los impuestos, todavía más de lo que hay, lo que ciertamente hoy tenemos, que es el 10%, pero la carga tributaria en Paraguay es muy alta debido a que hay tributos que se suman al sistema impositivo. Por eso que se habla no de carga impositiva, sino de carga tributaria. La carga tributaria de las gobernaciones, las municipalidades, están conspirando contra lo que se denomina nuestra competitividad tributaria. Y tanto es así que eso nosotros si perdemos no vamos directamente, lamentablemente vamos a perder algo muy importante de atracción de inversiones. Entonces tenemos que reducir los impuestos y algo muy importante, Nicolás, yo creo y estoy comprometido a derogar el impuesto a la renta personal. Ese es un impuesto realmente el más inmoral de todo porque no se le puede sacar una parte del ahorro a una persona. Nosotros creemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente y no de un burócrata y político. Y sobre todas las cosas porque es una forma también que ese Leviatán se siga alimentándose del dinero de la gente. Y en términos, como se llama, económicos, como ya he dicho, es una confiscación del ahorro y una inmoralidad que un grupo de personas quieran de esta manera seguir viviendo a costa de los demás, tal como lo decía el gran Bastiat, ¿verdad? Estas reformas y otras conllevan a la reducción del tamaño del Estado. Ahora, personalmente, esta no es una opinión del partido, yo analicé y llegué a escribir también sobre este tema, la posibilidad de convertir al Paraguay en un país federal. Ocurre que el federalismo, como sabemos, esa es una teoría de los padres fundadores, especialmente Madison y Jefferson. Claro, justo te iba a preguntar, Sí. porque hablaste de las gobernaciones, Sí. ¿sí? Y las gobernaciones en un Estado unitario no tienen mucha razón de ser. Así Entonces, no tiene la razón de ser, porque dependen del Ejecutivo, pues. Claro, entonces, ¿cuál sería tu postura? Sí. ¿Eliminar las gobernaciones y los consejos departamentales o volverte o convertirte en un Estado federal? Así mismo. Si tuviéramos que eliminar, Nicolás, tendríamos que hacer una reforma constitucional. Y ese es un tema que también podríamos hablar, ¿verdad?, en otra ocasión o hoy, ¿verdad? Pero la reforma constitucional es una caja de Pandora, como varias veces ya expresé, porque ahí pueden saltar muchas cosas que no son precisamente... Abrís la puerta, ¿verdad? Sí, ahí pues te puede cruzar, se abre y el brete va a cualquier cosa y finalmente podemos tener un país relativamente con muchas oportunidades, pero que son desaprovechadas. Pero si nosotros abrimos esa reforma constitucional, yo creo así como tenemos el plafón intelectual de nuestros políticos y burócratas, se va a volver a socializar el Paraguay. De manera que yo creo que también el federalismo mismo es una opinión de carácter constitucional, ¿verdad? Pero en suma, más allá de la reforma, tenemos que reducir el tamaño del Estado, volviendo a tu pregunta. Y para reducir el tamaño del Estado hay que hacer reforma. En el endeudamiento, terminar con el endeudamiento. No puede ser que Paraguay termine este año, por ejemplo, con el 40% del Producto Interno Bruto endeudado. No puede ser que el déficit fiscal sea el 5 o 6%. No puede ser que la inflación ya sea 10,5%. Perdimos nosotros el valor de un solo dígito de la inflación. En pocas palabras, diciendo de manera sintética, nosotros perdimos la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria. Y eso discurre como el agua entre las manos y en cualquier momento puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque Paraguay, incluso a diferencia de Argentina, es un país de menor progreso económico. En consecuencia, si Argentina cae como por un tobogán, como sabemos hace muchos años y décadas, para Paraguay
la pérdida de la sostenibilidad fiscal y de la estabilidad monetaria y otros agregados va a significar que vamos a caer como un plomo directamente hacia abajo, porque el 40% de la economía paraguaya depende del sector agropecuario. O sea, nosotros somos dependientes del clima. Y te pregunto, Víctor, ¿cuál es tu posición respecto de el claro despilfarro de los recursos públicos, ¿sí? que se ve en planillerismos, en malos gastos, en contrataciones sobrefacturadas? ¿Cuál es tu visión de la cuestión? Sí. El problema del despilfarro en Paraguay tiene un diagnóstico que fue muy bien analizado por diversos organismos internacionales y se hizo en todo el mundo. Y en Paraguay llega a 1.700 millones de dólares anuales, casi el 3.2% del Producto Interno Bruto. Es una suma pero multimillonaria en cualquier lugar del mundo, pero para Paraguay es realmente una inmoralidad absoluta. ¿Cómo podríamos nosotros corregir eso? En primer lugar, pasa que ese despilfarro está catalogado primero en el planillerismo, está catalogado en una falta de correspondencia en el ingreso de lo que se llama el burócrata, porque no tenemos una ley del servicio civil que premie e incentive al funcionario público, que por supuesto lo puede ser. Y número 3, la existencia, por ejemplo, de empresas como la ANDE, la ESAP y otros son directamente contrarios a la buena disposición de los escasos recursos, porque obviamente todo lo que se denomina el Estado actúa bajo incentivos políticos y no bajo incentivos económicos. Por lo tanto, siempre, y esto es algo mundialmente demostrado, la tendencia va a ser gastar más de lo que en realidad es necesario. O sea, te recauda 100 y siempre vas a gastar 105, 110 y por supuesto mucho más. En consecuencia, el despilfarro tiene una solución. Por ejemplo, todas las licitaciones para construcción de rutas ya no se tienen que hacer con endeudamiento, sino que tiene que ser recuperado por las empresas bajo concesiones privadas. Eso, si se hace un buen contrato con licitaciones internacionales, podrían cambiar toda la forma precisamente de recaudar y darle dinero a ciertas empresas que lamentablemente están muy coaligadas con el poder de muchos políticos aquí en el país. Privatizar por ahí, yo personalmente yo tengo una postura tomada y yo creo, soy enemigo de la empresa pública, por llamarlo de alguna manera. Pero como decís vos, por ahí en el ambiente en el que nos estamos moviendo, con los empresarios con los que nos estamos moviendo, privatizar en algún punto es riesgoso. Sí, porque privatizar, Nicolás, como bien sabemos, no puede significar salir del monopolio público para instaurar el monopolio privado. Para que nosotros no caigamos en ese error que lamentablemente muchas economías cayeron en muchos países, tenemos que hacer valer de manera correcta, y eso es algo que hay que nosotros los paraguayos todavía podemos sentirnos orgullosos del artículo 107 de la Constitución, que dice habla de la libre concurrencia. Por algún motivo que no pude todavía, porque hurgué, digamos, en los documentos de la Constitución, en realidad libre concurrencia en la doctrina significa libre competencia, ¿verdad? Y la Constitución del Paraguay dice que para la provisión de bienes y servicios, productos en general, o sea, el mercado debe estar signado por la libre competencia, sin privilegios para nadie. O sea, eso, por ejemplo, permite y permitió, por ejemplo, que toda la competencia que nosotros tenemos, por ejemplo, en el servicio de celulares y otras, se haya dado de una manera bastante interesante, sin que ello implique de luego que haya una suerte de colusión también de intereses, que de luego también tiene que ser examinado. Pero yo personalmente creo que el mercado puede asignar mejor esas situaciones antes que, por ejemplo, que la CONACOM, por ejemplo, que es la Comisión Nacional de la Competencia, que es un órgano lamentablemente creado ya en Paraguay y en casi toda Latinoamérica, en donde el Estado nuevamente, en lugar de establecer las reglas, se convierte finalmente en una suerte de árbitro jugador.
Y cuando entra como árbitro jugador, las reglas y los incentivos, mejor dicho, no son muy buenos. Ese es un tema de escuelas económicas. Yo, que me adhiero a la Escuela Austriaca de Economía, considero que el neo-keynesianismo, que fue en boga después de la idea de Keynes, o incluso la Escuela de Chicago, tienen errores conceptuales, porque ellos hablan, por ejemplo, de que la competencia perfecta se logra con cierto intervencionismo del Estado. Y yo, que soy de la escuela austriaca, con Mises, Karl Menger, Hayek, etcétera, considero que precisamente ese intervencionismo es lo que diluye la capacidad de restauración de las reglas de una manera en la que todos los oferentes que quieran ingresar tengan y sean garantizados lo que se llama su igualdad ante la ley. Para terminar, para cerrar el tema del tema del achicamiento del Estado y demás, continuando trabajando con una hipótesis. Mañana Víctor Pavón es presidente. ¿Cuántos ministerios tendrías? Yo creo que no tendría que haber más de 2 ministerios. Un ministerio relacionado al tema de la seguridad, Ministerio del Interior, y un Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que con eso es suficiente. Todos los demás ministerios no tendrían razón de ser. Imagínate un Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, todo eso puede ser establecido bajo unas reglas en donde las empresas puedan solventar eso. Por ejemplo, un programa de exenciones fiscales en el terreno, por ejemplo, de la educación, puede hacer que aquí en Asunción o en cualquier ciudad, que la empresa que esté afincada o tenga su domicilio en un tal lugar, en vez de estar pagando el IVA 100, entonces se le dice, usted va a pagar 50 y el otro 50 se destina para el mantenimiento de la escuela o pagar mejores salarios, por ejemplo, a los docentes. Mucho se puede hacer, Nicolás. El tema es que cuando uno tiene una perspectiva de libre mercado, tiene que dejar que la cooperación social pueda darse como base precisamente de lo que se denomina la relación entre las personas. ¿Y vos crees que culturalmente estamos preparados? Y es un proceso, no es fácil esa parte, porque, o sea que ese es un tema que, o sea que se habla mucho hoy en día. Si primero están las instituciones y luego la cultura, o la cultura hacen las instituciones. Por ejemplo, si nosotros trajéramos la Constitución de Estados Unidos a Paraguay, yo creo que no va a aprender, porque hay un elemento cultural que está de alguna manera inhibiendo. De hecho, eso fue probado con la Constitución de 1870 en Paraguay. La Constitución de 1870 era muy buena, creo para mí la mejor, pero tenía algunos problemas, por eso que cristalizó con los intereses políticos, porque la mayoría de los caudillos, los líderes de aquel momento, en realidad querían apoderarse del Estado como un botín de guerra. Entonces no había esa formación que tuvo, por ejemplo, la Argentina, debido a que probablemente la extensión del territorio, la mayoría de los que venían eran gente que huían de sus países, italianos, franceses, españoles, entonces lo que buscaban es más libertad. En cambio acá eso no sucedió de igual manera, lo cual no significa que el paraguayo no quiera espacios de libertad. Lo que pasa es que hay elementos culturales en donde lamentablemente quedó la idea de que el Estado es una suerte de regente. Imagínate, Nicolás, que el doctor Francia, por ejemplo, estableció las estancias de la patria. Y a mí me suelen acusar de ser antifranquista. Y bueno, con orgullo digo que soy antifranquista. Yo soy precisamente de la línea de Fernando de la Mora, que fue el primer libertario en Paraguay. Y volviendo al doctor Francia, él establece la estancia de la patria, que no es más que porciones de tierra manejadas por él de manera absolutamente discrecional, de acuerdo a su gusto y paladar, y le otorgaba una asignación de derechos precarios y no de derechos de propiedad con título como debería ser, y de esa manera tenía el control precisamente de todo lo que sería una falta de respeto a su autoridad o una suerte de revolución. Por eso él duró de 1813 a 1840. Vamos a una breve pausa y en un minuto seguimos conversando con el doctor Víctor Pavón. ¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatepi.com. www.informatepi.com. Un diario de frente con la verdad. Bueno, acá estamos de vuelta en La Boca del Lobo. Vamos a seguir conversando con Víctor Pavón. Y a mí me gustaría preguntarte, Víctor, hay una frase de Venegas Lynch que se hizo
es casi un jingle en el medio, y que muchos no lo entienden a cabalidad o lo terminan malinterpretando, y es el concepto del respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Entonces, ¿por qué te digo que lo terminan malinterpretando? Porque entonces dicen, vos tenés que aceptar que el aborto, que las drogas, y cualquier tipo de cuestión, siempre que sea la decisión del otro. ¿Cómo crees vos que se puede reconciliar ese concepto del respeto irrestricto del proyecto de vida del otro con temas como, por ejemplo, el aborto o las drogas? Sí, realmente una muy buena pregunta, Nicolás. Bueno, esa frase primero le rindo realmente todo mi respeto al gran maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, quien fue uno de los reivindicadores precisamente del pensamiento liberal clásico en Argentina. Su padre lo había traído a Mises y a Hayek, por ejemplo, a Buenos Aires. Y bueno, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, fue mi profesor en la maestría de Economía y siempre lo recuerdo, tomo contacto cada tanto con él y obviamente él ha influenciado a generaciones de personas y yo creo que su legado va a perdurar por mucho tiempo. Su frase es correcta porque lo que habla es que cada persona tiene derecho a labrar su propia felicidad, así como decían los padres fundadores, respetando irrestrictamente el igual derecho de los demás. La única limitación para el respeto a los demás es que la otra persona también tenga un código moral. Ese código moral es el de lo que se denomina en nuestra filosofía el de no agresión. Yo no le puedo agredir a otra persona en su vida, libertad y propiedad. Y más allá, esa persona puede hacer lo que quiera. Puede ser un gay también si quiere. Y mírate lo que te estoy diciendo. El tema nomás está, y aclaro nomás porque muchas veces la gente me acusa de que yo estoy en contra. Yo estoy en contra de la agenda LGTB. ¿Verdad? O sea, yo no puedo estar en contra. Son dos temas distintos. Claro, son temas distintos, pero te digo nomás para aclarar, ¿verdad? Yo sé que bajé un tema así un poco confrontativo para mucha gente, pero es muy importante respetar el derecho de las personas a tener sus propios proyectos de vida. Ahora, ¿dónde está la limitación? Está en que yo no le puedo agredir, o una madre no puede agredir el igual derecho de un ser humano que está en su vientre, matando a esa criatura, a ese ser que ya tiene vida, de luego, porque a ella se le ocurre por ave motivos. Allí hay una cuestión que no se puede dejar de decir, porque estamos hablando de otra vida, ciertamente dependiente en ese momento por la madre, por toda la alimentación de la placenta y todo, pero es otra vida. En consecuencia, esa es la limitación. Respetamos los derechos de los demás, pero igualmente decimos que nadie tiene el derecho de agredir al otro. Por eso que al principio de no agresión, nosotros le anteponemos también a ese principio de no agresión, decimos el principio de la legítima defensa. Si alguien viene a entrar en mi casa, ¿verdad? Y les digo ya que tengo 3, 4 pistolas más o menos preparadas, ¿verdad? En consecuencia, yo voy a defender, ¿verdad? Ahora, pero no es que yo voy a atacar. La diferencia está en que yo respeto el principio de no agresión, pero así también voy a garantizar con todo lo que pueda el igual principio a mi legítima defensa. Claro, no, ahí obviamente hay una cuestión de acción y reacción. O sea, yo no, como hay un meme por ahí que dice, vos no respetás la vida del otro, respetás más tus bienes materiales que la vida del otro. Dice, no, él aprecia más mis bienes materiales que su propia vida. Totalmente, así mismo. Y con el tema de las drogas, que es un tema que en algún momento se planteó una discusión, sí, con este mismo concepto del respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Uh-huh. ¿Cómo vos podés o creés que se puede reconciliar? Yo creo que el tema de las drogas necesita ser reflexionado. Y hablo en términos personales acá, porque, por ejemplo, la marihuana, Nicolás. La marihuana es una planta que crece en los climas especialmente tropicales o subtropicales como el Paraguay,
y es una de las mejores del mundo. El tema está en qué vamos a hacer. Eso sí, eso va a ser una cuestión en que la persona nomás si consume y comete un delito no va a tener alguna pena que lo pueda disuadir. Eso para mí no está bien. Yo creo que la persona bajo el consumo de una droga, por ejemplo la marihuana, que cometa una falta, puede ser un accidente de tránsito, o un delito, o un crimen, que son de más de 5 años de edad, la sanción debería elevarse la pena, porque esa persona está consumiendo algo que en ese momento a sabiendas le podría afectar su equilibrio O sea, lo tomás de como un decisión. agravante. Lo tomaría como un agravante y en consecuencia sería un elemento, digamos, como para traer a la discusión, pero ello no implicaría dejar que esa persona deje finalmente de hacer lo que le conviene, siempre tomando en cuenta que no puede dañar a los demás. Entiendo. Es un concepto que pocos políticos se atreven a entrar, ¿no? Porque Claro, lo políticamente correcto pues, es decir que no, todo contra la droga, hay que combatir, pero Milton Friedman, hay que ser sincero, y esto es una cuestión también para la gente sepa. Él escribió un paper una vez y decía, el título de su escrito decía La guerra perdida. Y la guerra está perdida. Y la guerra se hizo, por ejemplo, contra la marihuana por la empresa DuPont, que es una empresa franco-norteamericana, ¿verdad? Con la intención de impedir, por ejemplo, la fabricación de papeles que venía precisamente de la marihuana, ¿verdad? Entonces, la fabricación de papeles, y te puedes imaginar lo que era la industria esa, venía del uso y la producción de la marihuana, y eso produjo obviamente un costo muy por debajo de lo que venían a hacer otras empresas, y en consecuencia fue catalogada como una planta maldita, ¿verdad? Y ahí se metió el Estado, mete su mano en la cola el diablo, ¿verdad? Y se creó la DEA, todas estas instituciones corruptas del gobierno de Estados Unidos. que regulan el mercado. Regulan el mercado y muchos de ellos regulan en el buen y mal sentido de la palabra, ¿verdad? Exactamente. A veces, Y al ser actor y... el que tenga ojos que vea. Claro, al ser actor y al mismo tiempo participante de ese mercado, muchas veces estos organismos se convierten en motivos para intervenir en los asuntos internos de otro país. Y la intervención lamentable, ¿verdad?, del Estado norteamericano, que no es del pueblo norteamericano, porque hay que hacer esa diferencia. Yo le tengo un gran respeto al pueblo norteamericano, pero no al Estado norteamericano, ¿verdad? A ese gran pantano que Trump dijo una vez que iba a rellenar, ¿verdad? Porque sencillamente se convirtió en una suerte de gobierno omnipresente, en un gobierno casi omnisciente, que todo lo sabe y todo cree que lo puede hacer. Y hoy en día, hay que ser sincero, la decadencia de ese tipo de gobierno, que ya no es el gobierno de la libertad, como lo dijeron los padres fundadores, es evidente. En términos internacionales, estamos hablando ya de un nuevo mundo que no es la que los Estados Unidos pueda defendernos. Al contrario, ellos defienden intereses y están muy coaligados, por ejemplo, el Partido Demócrata, como sabemos, con el nuevo orden mundial. Sí, no, yo personalmente estoy convencido que el imperio cayó, falta que se entere. El mundo unipolar Totalmente. que vivimos luego de la caída del muro de Berlín Sí, se acabó. sí, sí, sin duda, Nicolás. Estamos ante una situación muy especial en esta época del siglo XXI. La recomposición geopolítica que estamos teniendo nos debe llamar la atención, y países como Paraguay no pueden estar exentos de esa reflexión. Los políticos, aunque todavía crean que tengan que estar dominando a sus feudos y poniéndole hacia sus clientelas para ellos nomás seguir beneficiándose de una manera que no tiene ningún sentido de patriota, sino que sencillamente son personas que se valen de lo que se denomina el prebendarismo. El Paraguay no puede seguir con esta clase de dirigentes, muy de escasas luces, obtusos, creen que viven en un país separado. No, el Paraguay es un país importante, tenemos la hidrovía, por ejemplo, la tercera del mundo. Somos un país mediterráneo, porque le tenemos a Argentina, le tenemos a Brasil, ahora ya vamos a salir al Pacífico. Paraguay, eso te digo, Nicolás, se tiene que convertir en la Suiza de América. Pero para convertirse en un país de ese tipo, tenemos que reducir los impuestos, la burocracia, los trámites, tenemos que acabar con el trámite, la cultura del trámite y la coima. Y por sobre todas las cosas, para ello hay que tener gente que realmente
vea un poco más allá de sus propias narices y no como sencillamente hoy ocurre que casi todos nuestros dirigentes lo único que piensan es en su seccional y en su comité. Y en ese sentido, hablo de lo que acabas de manifestar, de convertir a Paraguay en la Suiza sudamericana. ¿Vos crees que el libertarismo es el camino? ¿Crees que el libertarismo está ganando terreno en nuestro país? Totalmente convencido. Yo estoy persuadido, Nicolás, de que la vía, el camino para los espacios de libertad se basa en una filosofía que es la del respeto, justamente siguiéndole al maestro, ¿verdad? Irrestricto de los derechos de los demás. Ahora, para que eso ocurra, el orden tiene que ser resguardado, la libertad tiene que ser resguardada a través de una constitución que realmente refleje y garantice los derechos naturales. Cuanto menos Estado tengamos, menos corrupción vamos a tener. La corrupción es el efecto del estatismo, no la causa. Acá todo el mundo habla de la corrupción, habla de la riqueza mal habida y nadie se pregunta por qué. No es porque el ser humano sea malo, como decía Rousseau u otros grandes pensadores, no. En realidad el ser humano responde a incentivos. Si tiene la oportunidad, obviamente lo va a hacer. Por eso es que James Madison decía los hombres no son ángeles. Es decir, para eso se hizo la Constitución, pero no para controlarle al individuo, sino que para limitar al poder del Estado. Es tal cual. Yo me acuerdo cuando entré a la facultad, allá lejos en el tiempo, la primera clase que tuve fue de economía. Y me acuerdo que entró el profesor y dijo, señores, el ser humano es egoísta e insaciable por naturaleza. Si ustedes entienden eso, ya saben de economía. Todo lo que viene después es todo verso. Es todo curva, oferta, demanda. Así Pero mismo. si ustedes salen de ese concepto del egoísmo natural del hombre, es complicado Así entender la mismo. economía. Por eso que es muy importante desmitificar la figura del político. El político es una persona común y corriente que por ave motivo y puede tener buenas intenciones, eso yo creo que eso está bien, pero esa persona se mueve por incentivos. Si esa persona tiene la oportunidad en un espacio de más estatismo, confunde lo que es ley con un mandato, así como decía Hayek, confunde su poder con el poder del Estado y considera que todos sus enemigos son enemigos de él y del Estado, esa persona se convierte en un fascista. Claro, ellos, los políticos actuales se olvidaron que en definitiva son servidores públicos. Eso. Acá el concepto del servidor público no existe, Nicolás. Es un mal este nuevo sistema que se está viniendo, porque vos te imaginás que, por ejemplo, cuando en el Foro Económico Mundial se estableció que ya la democracia constitucional no es el camino regimentado, digamos, de la libertad política, sino la gobernanza global 4.0, quiere decir que hoy la representación ya no está en el pueblo y en la gente que elige. Para ellos, y para muchos por lo visto acá que son también candidatos presidenciales y senadores, ellos prefieren nomás una nueva clase que yo denominé una vez en un artículo la nueva monarquía. Un grupo de personas revestidas, sujetas de buenas intenciones, todos ellos incluso con cargos, con título de postdoctor, pero que no les sirve de nada porque en el fondo, en realidad, son tan autoritarios como aquellos a cuales ellos les endilgan. Es decir, son ignorantes porque no conocen la naturaleza humana y son fascistas porque quieren imponer sus ideas. Ese es un problema grave que estamos teniendo acá en Paraguay. Y todos los proyectos que estoy viendo, Nicolás, tienen esa tendencia. Todos hablan de más Estado. Todos hablan de continuar con mayor presencia, más gasto, más endeudamiento. Nadie habla de reformar y achicar, así como nosotros hemos hablado hace unos minutos atrás. Ahora, yo te quiero preguntar si vos considerás que en alguna medida el fenómeno de Javier Milei en Argentina, todo lo que es el partido Libertad Avanza y demás, favoreció el ecosistema político local para que la gente finalmente abra un poco la mente y volverse receptiva a ideas nuevas como las que plantea Libertad y República. Sí, yo creo que la influencia de Javier es grande y es muy importante. Ocurre que en Argentina sabemos muy bien, la situación allí ha alcanzado ya niveles extraordinarios en donde la gente realmente ya está hastiada
Argentina se va hacia una descomposición absoluta, puede caer nuevamente en un proceso de hiperinflación, etcétera. Entonces de repente cuando aparece un grupo de ideas que ya estaban en la cultura argentina, pero lamentablemente fueron relegadas, porque no hay que olvidar ahí, por ejemplo, como sabemos, al gran Juan Bautista Alberdi, de paso gran amigo del Paraguay, por cierto, ¿verdad? Que cuando escribe las bases en 1853, él estableció lo que se llama ese desideratum de la libertad, basado en el régimen político de la República. Lamentablemente también hay que ser sinceros, la Argentina, y vos sabés mejor eso, Nicolás, fue influenciada por ideas que no son precisamente de la libertad, porque vino, digamos, ese auspicio muy grande del fascismo. Perón mismo se fue a estudiar a Italia. Perón se forma políticamente como agregado militar Así mismo. de la embajada argentina Sí. en Italia en la época de Y era un Duce. admirador del Duce, ¿verdad? Te puedes imaginar. Era un admirador confeso. Entonces ahí tenemos ya un problema, una persona con un liderazgo, un carisma más allá, por supuesto, de su idea, que empieza a tener una idea totalmente contraria a lo que se venía dando, empieza de alguna manera a influenciar sobre diversas personas que de alguna manera u otra están resentidas del sistema. Y acá el problema moral, Nicolás, es mucha envidia y mucho resentimiento. Cuando hay mucha envidia y resentimiento y nosotros no queremos aceptar el progreso de nuestro prójimo, viene la necesidad de coaptarle o de cortarle las alas a través de leyes, a través de nuevas legislaciones, sacándole al que tiene más para darle supuestamente a más pobres, cuando que en realidad eso lo que hace es convertir a ambos sectores en más pobres. Sí, no, o sea, yo en Argentina de Perón, como bien decías, para acá no hubo un solo gobierno que se dedicase a generar condiciones. Repartieron, le sacan al que trabaja. Hace unos días nosotros publicamos un video donde un muchacho de 20 y tantos años se fue a anotar al plan, no estudia, no trabaja y no quiere buscar trabajo. Sí. Entonces vos ya volviste el sistema absolutamente insostenible. Insostenible, sí. Insostenible e inmoral. Y esas ideas también se ven, así como mucha gente abrió la mente acá en Paraguay a las ideas del liberalismo, también están abriendo la cabeza a estas otras ideas. Totalmente. ¿Vos lo ves como también de esa forma? ¿Crees que es peligroso? Mira, acá en Paraguay siempre tuvimos estatismo. Ahora el pueblo paraguayo tiende a ser un pueblo pacífico, pero que no le gusta mucho el tema del Estado. Y yo creo que eso se puede probar con la alta dosis de informalidad que existe. La gente no quiere pagar sus impuestos. Y si bien es cierto, eso conspira, digamos, contra el principio de la igualdad ante la ley, porque no está bien que el despensero, que paga todos sus impuestos y el que está al lado no paga nada, crea una desigualdad, ciertamente, ¿verdad? Pero yo creo que cuando una persona se rebela contra el sistema tiene una forma de conducta. Y esto es producto de toda esa influencia estatista, mercantilista que viene a través del doctor Francia y que no terminó, por supuesto, hasta ahora, en donde vemos que el Estado tiene demasiada influencia en muchas cosas. Por ejemplo, te cuento nomás así un ejemplo profesional. Hasta hace poco, por ejemplo, un cliente mío quería mejorar su servicio de laboratorio para producir un mejor producto, ¿verdad? Pero era de alta tecnología. Y las ordenanzas, me refiero a la municipalidad, no estaban actualizadas para poder entender ese proceso de modernización que él quería hacer. Y no estaban actualizadas porque los concejales y los intendentes están en otra cosa. Están en seguir nomás recaudando y llenar de gente ahí la nómina de empleados. Y en consecuencia están desvinculados de algo básico que es la de prestar servicios. Nosotros acá ni vereda tenemos, no tenemos plaza. Vos te querés ir a leer algo en una plaza y irte con una 38 como mínimo. En consecuencia, ¿verdad? Querer trotar o querer caminar, una persona anciana quiere ir por la vereda, no puede. O sea, cuestiones básicas no se dan. Y eso tiene una explicación. Y la explicación es la idea predominante de un Estado que se ha desvinculado desde luego de los intereses de la gente porque prefiere nomás seguir recaudando sin necesidad de transparencia ni rendición de cuentas. ¿Y vos crees que es
sostenible este sistema o Insostenible. ves que pronto puede colapsar? Insostenible, nosotros nos vamos dirigiendo directamente a un proceso de estanflación. Si el Paraguay no toma los recaudos para evitar lo que se viene, nosotros vamos a caer en un profundo proceso de estanflación. Ya empezó eso, es lento, no es como sucede en otros países, pero ya empezó, porque hay una mezcla ya de recesión, de inflación y desempleo. Cuando esas tres cosas empiezan a unirse, se forma lo que se llama una tormenta perfecta. Y yo insisto, y no voy a dejar de insistir, que esa tormenta perfecta cuando se da en un país determinado como la de Paraguay, la economía paraguaya, es mucho más grave que incluso lo que podría pasar o pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros todavía somos de un crecimiento económico relativo menor que de ese país. En consecuencia, esa tormenta perfecta de recesión, inflación y desempleo va lamentablemente a llevarnos a una situación muy perjudicial. Y el canto de sirena para el populismo. Porque acá te vienen los políticos y te dicen, no señor, acá hay que corregir estos males, esto es obra del capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, y te vienen a decir que la solución es exactamente lo que ellos vienen haciendo hace décadas, o sea, más Estado. Y siempre es más fácil ir para abajo. Así mismo. Entonces, el gran debate en Paraguay, Nicolás, a mi modo de ver, es cambiar el eje del debate y discutir algo que nunca tuvimos. Y el Partido Libertad y República, que tiene a su centro de estudios sociales, el CES, Porfirio Cristaldo Ayala, viene haciendo eso, dentro, por supuesto, de nuestras limitaciones, pero lo hacemos a sabiendas de que en particular las personas simpatizantes o directamente afiliadas a este partido puedan reconocerse en una filosofía que es muy diferente a la que hoy se tiene, que es la del estatismo y ahora adosado al globalismo. Bueno, Víctor, ahora al regreso de la pausa, ya que nombraste al Centro de Estudios y a Libertad y República, me gustaría hablar del rol del partido, digamos, en la política paraguaya de cara al futuro. Volvemos en 2 minutos. ¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatepi.com. www.informatepi.com. Un diario de frente con la verdad. Volvemos, seguimos conversando con el doctor Víctor Pavón. Como te decía antes de la pausa, Víctor, a mí me gustaría conversar con vos sobre qué visión tenés vos de Libertad y República respecto de la clase política, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez algún periodista, creo que fue Fantino, calificó a Milei como el error de la política. Pero no de mala manera, sino refiriéndose a que las malas prácticas de la política tradicional generó el mismo fenómeno, Milei, y al que hoy todos buscan combatir, desde todos los frentes, lo corren por izquierda y lo corren por derecha. ¿Vos creés que Libertad y República viene a ser ese error de la política paraguaya? Yo creo que el Partido Libertad y República tiene la misión de mostrar a la sociedad que existe otro camino. Ahora, este es un proceso que nos va a llevar tiempo, pero sinceramente, Nicolás, te veo yo que todos nuestros representantes y especialmente ya nuestros precandidatos, que los tenemos en 6 departamentos, en poco tiempo logramos tener representantes que van a estar compitiendo y probablemente vamos a agregar 2 departamentos más directamente comprometidos con la causa. Se constituye en un hito histórico, porque hay que considerar que el Partido Libertad y República es el primer partido libertario del Paraguay. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa dada la tradición histórica que tuvo el Paraguay. No es poca cosa, sobre todo tomando en cuenta que acá nunca se dejó prender ese liberalismo, sino que siempre fue destruido, siempre fue dejado de lado. Y no es poca cosa porque el Estado se ha convertido en un enemigo tan grande de nuestras libertades que nos deja, y nosotros somos testigos de esta situación, Nicolás. Nosotros, por ejemplo, vamos a presentar los recaudos para hacer este partido, ahora para poner
en orden los candidatos para obtener nuestro RUC de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Que me da urticaria luego cuando menciono ese nombre, ¿verdad? No sabés los pasos que hay que hacer. La gente muchas veces esas cosas no ve y por supuesto no hay necesidad también de que lo sepa, pero la burocracia y el deseo, creo yo, intencionado de evitar que surjan facciones que hablen precisamente que lo que usted me está autorizando no tiene sentido, como varias veces ya le manifestamos, se convierte en una situación realmente insoportable. Pero nos queda otra, porque nosotros necesitamos exponernos ante la opinión pública, visualizarnos, y ahora estamos en este programa, por supuesto, de buscar un poco de financiamiento, estamos en la búsqueda de visualizarnos más, estamos recorriendo los barrios, recorriendo ciertos departamentos, y de a poco vamos logrando, de luego, de alguna manera siendo reconocido por propios y extraños. Ahora, nosotros necesitamos también gente que de alguna manera nos vaya asesorando, y nosotros yo te agradezco muchísimo, Nicolás, a vos y a todo tu equipo, ¿verdad? Por esta suerte de ayuda que para nosotros significa el hecho de visualizarnos en un medio tan importante como Informate, porque nos permite también que gente que antes no nos veía o no nos escuchaba, nos empiece de alguna manera a tomar en cuenta. ¿Vos crees que Libertad y República es la punta de lanza de un cambio de época? Yo creo que sí. Para decirlo? Yo creo que sí. Yo estoy persuadido que tiene que ser así. Nosotros ahora vamos a presentarnos, vamos a ser el primer partido libertario, el partido más joven del Paraguay en cuanto a su fundación, y en el 2023 vamos a estar presentándonos en candidatura a senadores y en 6 departamentos. No tenemos candidato a presidente, ciertamente, pero nuestro proyecto quiere ir al 2025, las municipales, y nuestro gran objetivo es el 2028. Y ahí tenemos que presentar candidaturas presidenciales, senado, diputados, gobernaciones. Ese es el objetivo para el 2028. Pero para eso hay que trabajar, hay que llamar la atención, ciertamente, y sobre todo hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Eso también estamos un poco reacomodando, que el equipo un poco se vaya descentralizando, fiel en consecuencia a nuestro principio de la descentralización, ¿verdad? A lo largo de toda la entrevista, en varias ocasiones mencionaste la Agenda 2030, el globalismo y demás, que es un tema que nosotros seguimos siempre muy de cerca en Informate. Totalmente. Hace varios meses que venimos en un ida y vuelta permanente entre el gobierno, los padres, las ONG, que no sabés, además de nosotros, quién más las financia. La Agenda 2030, la transformación educativa, ¿cuál es tu postura personal y cuál es la postura institucional de Libertad y República con estas dos cuestiones? Mi postura personal y es la postura institucional del partido, nosotros nos oponemos a la transformación educativa. Hay que empezar nomás por lo siguiente para entender este tema, Nicolás. Primero hay que entender, ¿existe o no la Agenda 2030? Bueno, la respuesta es sí existe. ¿Existe un nuevo orden mundial? Sí existe. Es cuestión de entrar en el Foro Económico Mundial, que se realizó en Sao, y ahí están todos sus proyectos. Sí, la mejor manera de esconder algo es ponerlo a la vista de todos. Exactamente. Bueno, hay documentos y está expresamente eso establecido nada más y nada menos que desde la ONU, la Organización de Naciones Unidas. O sea, eso que nos quieren acusar a nosotros de que somos conspiranoicas, a nosotros nomás se nos ocurre estar en contra, no es cierto porque los hechos prueban lo contrario. En consecuencia, nosotros como partido consideramos que en el Paraguay tiene que haber ciertamente una gran reforma educativa, pero la reforma tiene que ser para elevar la calidad en la formación y sobre todo en los valores, centrando la educación en la familia y en la elevación del capital humano. Si nosotros descartamos la familia y el capital humano y consideramos que la educación se tiene que convertir en un campo de adoctrinamiento, como el MEC lo hizo durante todos estos años, porque la primera reforma, entre comillas, que fue una deforma también en el 91, fue en realidad una deforma educativa, porque en el Paraguay se sacó historia, por ejemplo, y al sacar historia de los países, nosotros dejamos de tener lo que se llama sentido de pertenencia.
Esto es sabido y no hay necesidad pero aprovechando la oportunidad y para que la gente un poco sepa, los pueblos que no se reconocen a sí mismos y no ven sus tradiciones, sus costumbres, pierden el sentido precisamente de pertenencia. Entonces, cuando toda esa generación joven pierde su sentido de pertenencia, de historia, de tradiciones y costumbres, viene, que es lo que la agenda quiere, la generación de cristal. Una generación que no está dispuesta a hacer la batalla cultural, que no quiere hacer videos, que no quiere escribir, que no quiere hacer charlas, que no quiere hacer conferencias. Está nomás allí y de repente publica algo en los medios. Pues eso no es suficiente. Acá tenemos que nosotros hacer la batalla cultural y la batalla política. En consecuencia, la transformación educativa que se está llevando a cabo en el MEC es un proyecto globalista para sacarle y afectar la patria potestad. Y en el documento dice, Nicolás, ellos cambiaron el concepto de comunidad educativa por otro tipo de comunidad, donde se agregan las ONGs y se agregan ciertos elementos que son extraños a nuestra formación como paraguayos. El paraguayo quiere sobre todo darse cuenta que la familia, nuestras tradiciones, que son sencillas todavía y que hay que mantenerlas, tienen que insertarse ciertamente en el siglo XXI, pero no como ellos quieren, sacándonos en primer lugar nuestro sentido de pertenencia histórica y algo muy importante, hasta no quieren sacar nuestro sentido de trascendencia espiritual. Estas personas son ateas, comunistas y quieren que la educación tenga incluso visos de la agenda LGTB directamente. Le quieren enseñar a los niños y a las niñas que por la cuestión de la ideología de género, que un niño puede autopercibirse como niña y al revés. Y eso no está bien. No porque nosotros estemos en desacuerdo con cada persona pueda elegir lo que quiera, sino porque no está bien que alguien que no está en la familia, que no es el padre, le venga a decir a través de un trans o un gay en una escuela, en un colegio, haga un curso sobre que esa persona es feliz tomando en cuenta que ahora se autopercibió como tal forma, por ejemplo. Eso no está bien. La educación empieza en el hogar y hay que mantenerla de esa manera. Sí, sobre todo porque al Estado no le va a gustar que yo me perciba como exento de impuestos, por ejemplo. Ya sucedió eso hace poco. No sé en qué país. Ese es un buen ejemplo, Nicolás. O sea, vamos a autopercibirnos todo como perros, por ejemplo, entonces dejamos de pagar nuestros impuestos. Estás abriendo una puerta ¿entendés? muy peligrosa. Sí. Muy peligrosa y hasta tragicómica, pero más que tragicómica, una tragedia. Sí, pasa que en los términos por ahí en los que está planteado la discusión no queda otra que llevarlo al absurdo. Así mismo. Porque no... Desde mi punto de vista no tiene ni pie ni cabeza la discusión. Y te agrego nomás, nosotros sacamos un comunicado donde nos opusimos a la transformación educativa, diciendo que ciertamente nosotros necesitamos una reforma educativa, pero la reforma educativa nosotros la proponemos a través de los vouchers educativos, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Ampliando los espacios de libertad. Pero la transformación educativa que viene el MEC, y que lo hace a través de este troglodita ministro de Educación, pero cuyo verdadero responsable es el presidente de la República, porque así hay que decirlo. Sí, se delega trabajo, pero no responsabilidad. Responsabilidad. Es su secretario el ministro, ¿verdad? Incluye la ideología de género porque establece ciertos parámetros o rigores en la malla curricular, el programa de estudio, en donde se establece en primer lugar las perspectivas de género, la inclusión y la interculturalidad. Esto está estudiado hoy en día y esa perspectiva de género, enfoque de género, la interculturalidad y la inclusión son formas de hacer incluir el género sobre el sexo. Ocurre que la ideología de género es una cuestión, una teoría política de manifestación cultural y de autopercepción, que no es igual al sexo, porque el sexo biológicamente solamente puede ser de dos maneras, XX, XY, hombre y mujer. Sí, fin de la discusión con eso. Así mismo. Bueno, te agradezco mucho el tiempo que nos has brindado, Víctor, y bueno, esperamos en algún momento volver a tenerte con nosotros en La Boca del Lobo. Al contrario, Nicolás, soy el agradecido y te doy realmente mi gratitud por el espacio y vamos a estar en contacto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión de La Boca del Lobo. ¿Querés leer noticias sin manipulación?
Entonces visita www.informatpi.com. www.informatpi.com. Un diario de frente con la verdad.